La primera fase de la UEFA Champions League ha concluido y con ello damos paso ya a por fin los partidos de knockouts, en donde ahora sí conoceremos cuáles son los 16 mejores equipos de esta UEFA Champions League. Personalmente creo que no hubo demasiadas sorpresas. Si tuviera que quedarme con alguna, quizás debería ser la prematura eliminación del cuadro alemán, el RB Leipzig, pero lastimosamente también para el cuadro alemán no ha sido su mejor temporada tanto en Europa como a nivel local. Y hablando de sorpresas positivas, sin duda tendría que ser el Brest francés. Un equipo que el año pasado lo hizo muy bien en Francia y que esta temporada ha estado lejos de esos primeros puestos en la liga local, pero que en Champions ha tenido un muy buen papel, que se llega a colocar entre los primeros 24 y está disputando esta fase de knockouts. Quizás no es algo para tirar cohetes, pero estamos hablando de un equipo que prácticamente casi todo mundo lo daba ya por eliminado y sobre todo porque tiene una liga como es la francesa, que tiene demasiado hate y que constantemente se le denigra llamándole una liga de granjeros. Pero en fin, son 8 partidos los que van a tenerse que disputar y los tenemos que analizar aquí en Futbología. Si no me conoces, yo soy Luis y quédate aquí en el canal que vamos a hablar de fútbol. Un poquito complicado iniciar esto, porque antes mencioné muy por encimita lo que es el Brest. El Brest es un equipo que ha sorprendido a propios y extraños, que como mencioné se encuentra actualmente lejos de los primeros puestos en la liga francesa. Pero tenemos que ser realistas y honestos. En esta Champions se van a enfrentar contra el equipo más dominante, más potente y la mejor plantilla de todo su país, como es el equipo del Paris Saint-Germain. Por más que uno quisiera ser positivo con el equipo, lo cierto es que desde su aparición y primer duelo que se dio en la temporada 2010-2011, el Brest jamás ha podido ganarle un partido al Paris Saint-Germain. Personalmente, a mí no me gustan los partidos de mismos países en una competición internacional. Me parecen desabridos, que ya los equipos se conocen, que se juegan a un ritmo más lento. Y evidentemente este no es una excepción a la regla. El París, por más que tenga un drama a la hora de estarse clasificando, que haya estado prácticamente hasta la penúltima jornada sin haber amarrado su clasificación directa, bueno, no la amarró de manera directa, la directa fueron los 8 primeros, pero ya era más factible que iban a terminar metiéndose entre los 24. Sigue teniendo una de las mejores plantillas de todo el fútbol europeo. Por más que se han ido futbolistas como son Neymar, Messi y sobre todo la salida más importante del fútbol francés, la salida de Kylian Mbappé. Pero eso no importa. La verdad es que el París tiene la calidad para sorprender a propios y extraños y meterle sorpresas a muchos equipos que están quizás adelante de ellos en la clasificación. Como jugador clave, creo que muchos se irían por Dembélé. Yo personalmente soy bastante detractor de Dembélé. No me termina de convencer jamás como jugador. Entonces tengo que obviar lo obvio y me tengo que quedar con quién sino la figura del Paris Saint-Germain, su futbolista más desequilibrante y el más importante, el francés Bradley Barcola. Este es uno de los partidos que se repitió tanto en fase de grupos como ahorita en la fase de knockouts. Los dos equipos han cosechado victorias bastante sorpresivas. El Mónaco, por ejemplo, con su victoria ante el Barcelona, y el Benfica ganándole a Juventus y Atlético de Madrid. Aunque realmente lo importante e interesante sería recordar ¿cómo quedó ese partido en que se enfrentaron ambos equipos? Bueno, la respuesta es sencilla. Un partido de 3-2 que se terminó llevando el Benfica en calidad de visitante. Y por lo que yo he visto, al menos en esta UEFA Champions League, el Benfica de Bruno Lage es un equipo muy interesante y muy divertido de ver, es muy ofensivo y yo personalmente creo que es el que se va a clasificar a la siguiente ronda. En cuanto al jugador clave o figura, la verdad es que es un poco complicado. Hay futbolistas que me parecen muy interesantes y muy determinantes en el Benfica, pero como dicen por ahí, cuando un futbolista, sobre todo un goleador, está en buen momento, es imposible no querer seguirse con él. En este caso, tengo que elegir al griego Pavlidis. En un duelo de campeones europeos, tenemos un Celtic en contra de un Bayern Múnich. El equipo escocés parece estar destinado a seguir dominando el fútbol de su país, sobre todo porque tiene una distancia muy importante actualmente contra el Rangers, su rival histórico y quizás una de las rivalidades más encarnizadas y más pasionales de todo el fútbol a nivel mundial. Pero en este ámbito, el ámbito de la UEFA Champions League, el Celtic me parece a mí que es uno de los equipos más flojos en esta fase de KO. Por otro lado, tenemos al Bayern Múnich, el gigante alemán,
parece que está recuperando su hegemonía a nivel local, como prácticamente lo ha hecho toda la década pasada, pero en clave Champions League ha tenido unas exhibiciones desastrosas. Hace un par de semanas teníamos el partido contra el Feyenoord, en donde Santiago Jiménez anotó un doblete ante ellos, y como no, tenemos que hablar, aunque sea de manera superficial, de la derrota que sufrió contra el Barcelona, a un Barcelona que prácticamente le ganaban con la playera, que afortunadamente para los aficionados culés pudieron romper esa hegemonía y esa paternidad, si lo podemos llamar así, a nivel continental. Con todo y eso, el Bayern Múnich para mí ha cumplido hasta el momento para estar en una siguiente ronda. Solamente tiene que ganar en esta pequeña aduana antes de llegar a la siguiente ronda. Y aunque el equipo de Kompany me genera ciertas dudas, sobre todo en el ámbito defensivo, donde me parece que es un equipo bastante endeble y bastante frágil, el Bayern Múnich claramente va a ganar. Como jugador clave, me tengo que quedar con uno de mis futbolistas favoritos, con el inglés Harry Kane. Sobre todo más ahora que es el único delantero que tiene la plantilla alemana, gracias a la salida del francés Matistel. También estoy seguro que futbolistas como Musiala o Michel Olise tienen que ser fundamentales para que el Bayern Múnich termine rápido esta eliminatoria y no se desgaste y se siga enfocando en sortear rondas y quedar campeón lo más pronto que se pueda en la Bundesliga. Ahora toca hablar de uno de los enfrentamientos más curiosos de toda esta UEFA Champions League. El Sporting de Portugal se convirtió en un equipo que le dio en su madre a una cantidad increíble de gente que apuesta. Y por el contrario, si tú eres un apostador de mucho riesgo, estoy seguro que te hizo ganar muchísimo dinero cuando le ganó en un partido increíble al Manchester City de Pep Guardiola, con una exhibición increíble de Víctor Gyökeres. Pero de eso ya ha pasado bastante tiempo, la verdad. Y uno de sus activos más importantes, su técnico, Rubén Amorim, que partió hacia Manchester a tratar de salvar ese barco que parece estar destinado a naufragar. Por otro lado, tenemos al Borussia Dortmund, que ha sido una completa decepción. Desde la salida de su anterior técnico, Edin Terzic, y la llegada de un futbolista de casa como lo era Nuri Sahin, lamentablemente para él no obtuvo los resultados que se esperaban y que se preveían con él, se dio su salida. Actualmente, a día que se está grabando este video, el Borussia Dortmund se encuentra 11º en la Bundesliga. Pero lo cierto es que hay un poquito de trampa en esta clasificación, porque si bien están 11º, están solamente a una victoria o a 3 puntos de estar en puestos europeos, o se hace el 6º lugar. En clave UEFA Champions League, la verdad es que el equipo alemán ha cumplido con lo que se espera. Le ha ganado a los equipos que tenía que ganarle y que se presuponía que le tenía que ganar, salvo la excepción del Bolonia, en donde tuvo un partido muy malo y perdió, y también se fue derrotado en los partidos que no partía como favorito. Igual para mí, creo que el Borussia Dortmund va a obtener su clasificación. Creo que si todavía estuviera Rubén Amorim en el Sporting, sería una eliminatoria distinta, pero el hubiera no existe, amigos. Entonces, creo que tiene mejor equipo, me parece que tiene mejor plantilla y que sabe jugar mejor estos partidos de eliminación directa. El año pasado prácticamente esta plantilla se colocó y plantó en una final de UEFA Champions League. Entonces ese tipo de cosas pesa y pesa mucho. Ya llegamos a este momento en donde yo, Luis, te doy las gracias por estar viendo este video, porque has dejado tu like, porque te has suscrito y sobre todo porque me has estado siguiendo en mis otras redes que te dejo aquí a continuación. Gracias infinitas por estar apoyando este proyecto. Cada vez me siento más cómodo y siento que me vuelvo un poquito mejor a la hora de estar contando mis peripecias en el mundo de la comunicación audiovisual y del mundo del fútbol. Y me encanta leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video y te dejo ya con el resto porque creo que ahora sí se viene lo más interesante. Tenemos que hablar del partido que va a llamar toda la atención el día que se juegue, a la hora que se juegue y el que prácticamente todo el mundo va a estar al pendiente de verlo. Con esta sería la 4ª vez consecutiva que se da este enfrentamiento en alguna ronda eliminatoria de la UEFA Champions League. Un enfrentamiento que cruza al equipo más importante del mundo y que por si fuera poco es el amo y señor de este torneo, como lo es el Real Madrid, ante la consistencia hecha equipo, el único equipo capaz de haber conseguido un tetracampeonato en la era Premier League y uno de los cuadros más imponentes de todo el fútbol mundial, el Manchester City de Pep Guardiola. La verdad es que no sé por dónde empezar a abordar este partido y dónde desmenuzarlo. Me parece que es una completa lástima que este partido vaya a tener a uno de estos dos equipos eliminados, porque yo creo que potencialmente este sería un enfrentamiento que tendría que darse a partir de cuartos para arriba.
porque estamos hablando de 2 de los 5, posiblemente de los 5 mejores equipos de todo el fútbol europeo. Pero a día de hoy, que se está grabando este video y que se va a dar esta eliminatoria, lo cierto es que ambos equipos se encuentran muy lastimados y no están en su máximo potencial. Ambas escuadras adolecen de problemas muy similares. Estoy hablando específicamente de las lesiones. Yo creo que en el caso del Real Madrid es todavía más inconcebible porque vienen del mercado de fichajes y no hicieron ningún movimiento, sobre todo porque necesitan un central urgentemente. Creo que estar tirando de chicos de la cantera puede estar bien algunas veces, pero no puede ser tu solución, sobre todo porque estamos llegando a este punto de la temporada en donde es un partido de inflexión que te da para arriba o te puede arruinar toda tu temporada. Por el contrario, el Manchester City abrió la chequera y empezó a comprar jugadores a sobreprecio. Evidentemente, yo creo que cualquier equipo del mundo que llegue al Manchester City, pues tú le quieres vender todo a precio de oro y te lo van a comprar porque sabes que, uno, están desesperados y dos, tienen el capital necesario para poder hacer fichajes. Pero esos fichajes que realizó el Manchester City no solamente fueron porque sí. El equipo de Pep Guardiola, yo creo que desde que yo tengo uso de memoria y de razón, ha enfrentado la peor crisis de su historia, sobre todo a nivel resultados y sensación. El fin de semana que acaba de terminar, básicamente el Manchester City perdió contra el Arsenal, un Arsenal que dejó una de las imágenes más icónicas, yo creo que de la historia de la Premier, en donde le dicen a Erling Haaland que por favor se mantenga humilde, el famosísimo Be Humble. Y aunque a mí no me gusta hacerlo, a veces creo que sí hay que ser un poquito resultadista. Y lo cierto es que el Manchester City ha vuelto a conseguir victorias, aunque no las merezca. En clave UEFA Champions League, ambos equipos han sufrido derrotas que no se presuponían que las iban a tener. Pienso en el City y se me viene a la mente el partido que acaba de suceder contra el Paris Saint-Germain, en donde ya tenían un partido controlado, parecía que iba a estar muy bien y terminan perdiendo, y el mismo partido que mencioné hace unos momentos contra el Sporting de Portugal. En el caso del Real Madrid, pues también ha tenido derrotas bastante llamativas. Y el Real Madrid tampoco se queda atrás a la hora de decepcionar. Yo creo que muchos madridistas esperaban que le ganaran fácilmente al Real Madrid y tuvieron un partido muy malo en donde el Milan quizás hizo uno de sus mejores partidos en toda la era de Paulo Fonseca. Y también es imposible no obviar la derrota que sufrió en contra del Lille. Y aún así, aunque se dice de manera peyorativa y muchas veces los futbolistas del Real Madrid lo utilizan como un canto que los evoca y que los emociona y los motiva, el cuadro de Ancelotti sigue cosechando buenos resultados. Mi veredicto final, ya es hora de mojarse, es que el Real Madrid termine eliminando al Manchester City. Yo creo que el Madrid se encuentra en un mejor estado de forma y un mejor estado anímico que el equipo de Pep Guardiola. Creo que como cualquier eliminatoria que enfrente al Madrid y al City, va a ser una eliminatoria muy reñida y muy disputada. Y el jugador clave tiene que ser Vinicius. En un hospital, como lo tiene el Real Madrid actualmente, me parece que es el distinto y el que puede hacer que las cosas en la eliminatoria se decanten hacia un lado y hacia otro. Si esto se hubiera grabado la semana pasada, estoy casi seguro que yo hubiera elegido a Kylian Mbappé porque creo que Mbappé está encontrando su mejor versión por fin en el Real Madrid. Estaba en un estado de forma increíble y por fin se veían esas cualidades que volaba en la cancha. Marca unas diferencias bestiales. Salió lesionado en el último partido, no jugó en la Copa del Rey contra el Leganés. Entonces no me queda del todo claro si va a poder jugar el partido contra el Atlético de Madrid en el derbi madrileño y también si va a estar a punto para jugar esta eliminatoria contra el Manchester City. Así que por descarte me tengo que quedar con Vinicius Jr., que me encanta, pero yo creo que si llegase a estar a punto de Mbappé, esta eliminatoria él solito es capaz de sentenciarla. Más aún cuando el Manchester City extraña tanto a un Rúben Díaz que le hace muchísima falta en la defensa. En un partido que tiene un toque especial por ser el regreso de Santiago Jiménez a Rotterdam a jugar contra el Feyenoord, lo cierto es que hay un equipo que es claramente favorito. Por más que nos encante decir que en el fútbol nunca hay nada escrito, que hay muchas sorpresas y que en algún punto siempre hay sorpresas, el Milan es un cuadro superior al cuadro neerlandés. Más ahora que su goleador y su venta más cara en toda la historia va a jugar contra ellos. Pero bueno, como lo popularizó alguna vez el grande de Al Pacino en la inolvidable cinta El Padrino de Francis Ford Coppola, que también un saludo si algún día ven esto los amigos de Coppola, los del podcast, que se extraña mucho. No es algo personal, solamente son negocios. El Feyenoord va a intentar hacer en esta eliminatoria lo que más sabe hacer: molestar
incomodar e intentar contragolpear y anotar goles. Yo sé que no hay que darlos por muertos, el equipo neerlandés tiene todavía jugadores muy interesantes. Uno de ellos me gusta bastante, que es el brasileño Igor Paixão. Me parece que es un talento muy interesante, muy bueno y sobre todo muy regular. Estoy totalmente seguro que si no hubiera salido David de Calabria del club y todavía tendríamos que jugar con Emerson Royal, se daría un festín como no tienen ni idea. Pero gracias a Dios, parece que la fe ha regresado a Milanello y tenemos a Kyle Walker, que ha dejado muy buenas sensaciones en estos primeros partidos. Más allá de que recientemente que hablamos del City, Walker estaba muy lejos de un nivel que alguna vez llegó a presentar. Cosas muy lógicas por la edad que tiene ya el futbolista inglés. Aún y con que el Milan esté lejos de estar a su mejor nivel y en su mejor estado de forma, que todavía no se encuentre bien jugando y todavía tenga algunos lapsos en donde el partido se le puede descontrolar y no llega a tener todavía un parado fijo el equipo de Sergio Conceição, lo cierto es que tiene muy buenas sensaciones, sobre todo en estos últimos 2 partidos. El partido que jugó contra el Inter en el Derby de la Madonnina y un partido que acabo de recién de ver que fue en Copa Italia contra la Roma, en donde dominó de inicio a fin y se vio muy pero muy bien. Me quedo muchísimo pensando en que Sergio Conceição busca que el Milan compita. Me queda claro que el equipo de Conceição busca competir en todo momento, todo el tiempo, todo el partido. Por fin el Milan vuelve a tener en los banquillos a un técnico que impone condiciones y que aparte se hace respetar. Y para ir concluyendo, básicamente el Milan clasifica y el jugador clave tiene que ser el neerlandés Tijjani Reinders. El otro enfrentamiento que también se dio en fase de grupos es este, que curiosamente también es un partido entre campeones de Europa. Por un lado tenemos uno de los equipos que personalmente yo he encontrado más decepcionantes en esta temporada, la Juventus de Thiago Motta. Como lo acabo de mencionar, el equipo de Motta ha sido una decepción y mucho más, desde ventas que no tienen nada de sentido. Por ejemplo, la salida de Dane Huijsen, que está jugando muy bien en el Bournemouth, que lo vendieron por una cantidad muy baja, y aparte, fichas después a Lloyd Kelly del Newcastle por un poquito más de dinero de lo que tú te deshiciste de Dane Huijsen, no tiene ningún sentido. Pasando también por fichajes que todavía no terminan de tener el peso esperado, sobre todo cuando se dejó muy buena cantidad de dinero por ellos. Es el caso de uno de los futbolistas que también más me ha gustado, pero que no ha dado quizás todavía con la tecla para llegar muy bien a la Juventus, como es el neerlandés de Koop Meiners, que hace de todo, pero en la Juve todavía no se ha encontrado con su mejor versión, pero que poco a poco ahí va, parece que se está encontrando. Y un brasileño que también me gustaba mucho en el Aston Villa, como es Douglas Luiz. En Serie A van en 5º lugar. Si bien es cierto, no están muy lejos, a nivel de juego han estado bastante lejos de ser un equipo contendiente. Tienen un muy buen puntaje y hasta hace no mucho tiempo era el único equipo en Italia que seguía todavía como invicto. Pero tiene una trampa muy llamativa y es que la Juventus no perdía, pero empataba una cantidad indulgentes de partidos. En clave UEFA Champions League también ha tenido derrotas bastante significativas. Una ante el Stuttgart hace un par de semanas también en contra del Benfica. Para mí esos son claros ejemplos de lo endeble y lo débil que a veces puede verse el cuadro de Thiago Motta. Por otro lado tenemos a un PSV Eindhoven. Un PSV que quiero mucho, por más que hoy traiga una camiseta de su equipo rival, pero bueno, es el Ajax. Yo creo que a todo el mundo nos gusta el Ajax y en general los equipos neerlandeses. El PSV fue el único equipo que fue capaz de derrotar a Liverpool en esta UEFA Champions League. Podemos hablar que era en un partido donde Liverpool ya estaba clasificado y prácticamente tenía ya amarrado su primer lugar y que pasara lo que pasara, iba a terminar como primero en esta UEFA Champions League. Pero aún así, con todo y futbolistas secundarios, en otros roles, otras posiciones y dando descansos, el PSV es el único equipo que derrotó a Liverpool en esta UEFA Champions League, que es algo que se tiene que mencionar. Y no solo ese partido, también ha tenido muy buenas exhibiciones. Me quedé pensando en el partido que tuvieron en un empate 1-1 ante el Paris Saint-Germain. Pero es hora de decantarme por un ganador. Y así como sucedió en la ronda pasada, hasta aquí terminó el periplo del PSV y de los pupilos de Peter Bosz. La Juventus, con todos los problemas que pueda llegar a tener, me parece que es una plantilla mucho más interesante, con mejores nombres, mejores individualidades y que tiene mayor potencial. Para mí el jugador clave de esta eliminatoria tiene que ser el futbolista turco, un futbolista que si ustedes no lo conocen, por favor, véanlo. La Juventus es lo único que tiene rescatable actualmente. Este chico turco es una completa locura de jugador.
Tenemos uno de mis equipos favoritos en todo el panorama europeo, la Atalanta de Giampiero Gasperini, que tiene que enfrentar al único equipo belga que se encuentra todavía vivo en la UEFA Champions League. Quiero ser más breve en esto, y pese a que el Bruges consiguió una victoria muy importante, que no es poca cosa, ante el Aston Villa, y un empate 0-0 contra la Juventus para sorpresa de absolutamente nadie, el equipo belga es uno de los últimos equipos clasificados en la tabla de la UEFA Champions League. Y está en esta ronda porque el Dinamo de Zagreb cumplió con lo que tenía que hacer, pero se quedó eliminado por diferencia de goles. Eso sí, no quita que en el papel es uno de los equipos más débiles de esta fase de knockouts. Y aunque parece ser que el Atalanta es el primer equipo que yo tengo una mufa con él como youtuber o creador de contenido, porque hablé de ellas en un video que te voy a dejar aquí, en donde hacía un recuento estadístico de qué probabilidades tenían los equipos que quedaban campeones de invierno, o llamarlos campeones de invierno, de quedar campeones a final de la temporada. Y la Atalanta, justamente cuando yo grabé ese video, era todavía campeón de invierno. La mufa se hizo presente y el equipo de Gasperini ha sufrido algunas bajas muy importantes. El equipo de Gasperini ha tenido un mes bastante complicado, dicho de manera muy superficial. De momentos van terceros en la Serie A y han sufrido lesiones muy importantes de futbolistas que son vitales para el cuadro de Gasperini. Pero ya es hora de terminar esto. La ADA se clasifica para la ronda de octavos de final. El equipo italiano es uno de los equipos que mejor ha jugado en esta UEFA Champions League. Prácticamente por el empate que tuvo con el Barcelona y una consecución de resultados, salió fuera del top 8, que lo posicionaba en la siguiente ronda de octavos de final de manera directa. No se dieron esos resultados. De hecho, también en el video que también te voy a estar dejando por aquí, en donde yo analizaba la UEFA Champions League, ponía el ejemplo que Opta los clasificaba entre el lugar número 9 y 24, aunque partía como un equipo que iba a estar entre el top 8. Con todas las bajas que tenga de momento el equipo italiano, sigue siendo un cuadro que juega muy bien, que es bastante superior al Bruges y que tiene a un genio en los banquillos. El futbolista clave tiene que ser sí o sí el ex futbolista del Bruges, el belga Charles de Ketelaere. Y con eso terminaron mis predicciones, pero ahora toca lo más importante, que me cuentes tú las tuyas. Así que yo te estaré leyendo aquí abajo en los comentarios, donde quiero que me digas qué esperas tú de esta fase de KO. ¿Te gusta este nuevo formato también? Porque yo estoy realmente un poco emocionado, porque creo que hay partidos muy interesantes y ya por fin es febrero, es prácticamente 14 de febrero, entonces ya regresó la competición favorita de todo amante del fútbol. Así que cuéntame qué es lo que tú esperas de esta Champions League. Sin nada más que decir, yo fui Luis, estás aquí en Futbología y nos seguimos viendo siempre que haya fútbol.